Pues hola de nuevo. Vamos a retomar donde lo habíamos dejado hace unos minutos, dentro de este tema de la interpersonalidad, la relacionalidad, la dimensión social. La socialidad es otra de las palabras que se utiliza para hablar de esta dimensión de la persona. Estamos dentro de sus concreciones en los que son formas de comunión, en que la persona está tomada como un tú insustituible, precisamente en cuanto es ese tú personal con toda su concreción y no solo por la función que desempeña, ¿no? Pues estando dentro de ese punto, vamos a meternos, después de haber visto un poquito algunas cosas de la amistad y algunos de los fundamentos del perdón y la promesa, en lo que es la esponsalidad, en la relación esponsal, ¿no? Es algo que tiene que ver con la amistad, porque lo de la amistad pervive cambiado de alguna manera en la esponsalidad. Los que habéis leído Los Cuatro Amores de Luis, que es un gran libro para esto, lo habréis descubierto ahí, ¿no? La esponsalidad, las relaciones esponsales descansan en que somos seres esponsales. Estamos hechos para una vida esponsal, ¿no? Y eso se nota en todas las dimensiones nuestras de nuestra acción, por ser seres de carne y hueso que están principiados por el cuerpo y el alma. Tenemos esos tres campos de acción, el espiritual, el psíquico y el biológico, y en los tres campos se da la esponsalidad, ¿no? No solamente soy hombre o mujer, que hace referencia al otro distinto de mí sexuadamente, desde un punto de vista biológico, sino también psíquico y también espiritualmente. Hay una autora, Blanca Castilla, que llega a decirlo de una manera provocativa y demás, que bueno, sobre todo sirve para despertar el asunto. Es decir, es decir, la sexualidad no tiene tanto que ver con lo biológico como con lo espiritual. Yo soy mujer y por ser mujer tengo cuerpo de mujer. No soy mujer porque tenga cuerpo de mujer, ¿no? Manteniendo siempre esa unidad de la persona, ¿no? Pues a la hora de distinguir dónde radica lo femenino o dónde radica lo masculino, de esa complementariedad, no radica de una manera primordial en lo biológico, aunque sin lo biológico no se hubiese dado, ¿no? Ahí podríamos tener una discusión interesante de la individuación del ser humano en plano aristotélico, como el alma se individúa por la materia y la materia signata quantitate es masculina o es femenina, entonces es en ese momento la materia la que determina la personalidad femenina o masculina, igual que hay también la paternidad o maternidad de este papá y de esta mamá. Bueno, sería una forma de verlo, pero también tienes que complementarlo con la otra. Es este ser concreto el que hace que tú seas en la relación originaria con Dios y por lo tanto eres masculino o femenino desde ahí, no desde antes, ¿no? Entonces, la esponsalidad del cuerpo de hombre y cuerpo de mujer abarca todas las dimensiones de la persona, ¿no? Todos sus campos de acción, ¿no? Esto, donde se ha puesto en tela de juicio, es a partir del mayo del 68, ¿no? Con esa revolución de tipo, por una parte, marxista dialéctico y por otra parte de tipo freudiano, que es Marcuse, y luego también el existencialismo ateo, ateo hasta cierto punto, de Sartre, Jean-Paul Sartre, y el feminismo que tiene una parte positiva porque busca una igualdad de derechos, pero tiene otra parte de desenfoque, tal y como lo formula en aquel momento Simone de Beauvoir con su famoso no se nace mujer, sino que te hacen mujer, ¿no? En el sentido de que lo femenino sería simplemente, o lo masculino sería simplemente, porque tiene la otra parte también, ¿no? Algo que es por estructura social, ¿no? La identidad sexual sería algo condicionado, ¿no? Bien, pues al nivel de la esponsalidad hombre-mujer hay como tres niveles en los cuales se expresa esa sexualidad, ¿no? Uno es el genético-fisiológico, donde hablamos del sexo; otro es la vivencia psicológica de la persona con su sexualidad; y otro es el ambiente cultural y del lenguaje, que es lo que está muy difundido hoy, que es el género, ¿no? El asunto es que
ellos tienen que ir en unidad, ¿no? Las tres dimensiones, ¿no? Sin embargo, hoy se viene a negar desde una concepción estructuralista de constructivista de la persona, eso lo vimos al principio de curso, que la verdad del sexo tenga que ver con la verdad de la sexualidad y tenga que ver con la verdad del género, si queréis usar esta palabra, ¿no? Sino que se hace que desde una lógica de la O, de la dialéctica, se hace como un dominio desde la estructura cultural, que sería el ámbito de lo más libre sin horizonte, una reconstrucción de los otros elementos, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene que ver por la forma en que se planteaban y se plantean hoy en día, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, ¿no? Sin entrar a ningún tipo de valoración ética de nadie. Cuando yo era adolescente y estaba en el instituto y se hablaba y discutía de estas cosas, el nivel del género era absolutamente desconocido, ni se planteaba. Entonces, tú decías, una persona homosexual es una persona que tiene una no correspondencia entre su sexo biológico genético y su vivencia psíquica de la sexualidad. Y su desafío es ver cuál de los dos predomina, si el biológico o el psíquico, ¿no? Claro, esa forma de plantearlo, que se discutía así en aquel momento, ha quedado completamente desplazada por la ideología de género. Hoy lo que se plantea es que el sexo biológico y la vivencia psicológica son cuestiones, estructuras que están ahí, pero que están al servicio como un material de lo que es cultural y lingüístico. De manera que tú, según lo nombres y según decidas en tu libertad, puedes deconstruir la capa social que estaría por aquí, en la base de aquí, que te ha llevado a vivir la masculinidad o la feminidad de esta manera, pero tú deconstruyes eso, deconstruyes la vivencia psíquica que tengas y puedes incluso modificar tu sexo. Pero lo decisivo es el género. ¿Y el género con qué tiene que ver? Con lo que tú decides culturalmente. Si tú decides que hay un género, hay uno solo género. Si decides que hay dos, hay dos. Si decides que hay cuatro, hay cuatro. Si decides que hay 20, hay 20. ¿Por qué no? Si es algo construido. Y lo otro es como las piezas de diferente tipo, porque son piezas de diferente tipo, pero piezas de un escalestris, piezas de un mecano que tú puedes montar y desmontar a tu antojo, ¿no? Entonces, tú has heredado esto culturalmente, vives esto psicológicamente y genéticamente es esto, pero ahora reconstrúyelo con el poder que la técnica te da y conforme a tu libertad, ¿no? Entonces, no tendríamos sexo, no tendríamos sexualidad, sino que tendríamos un género y el género lo decidiríamos nosotros. Con lo cual se pierde, en esa visión, el vector de verdad. O sea, se pierde la unidad, ¿no?, de la persona en esa forma de pensar, ¿no? Porque la verdad es la que está, en el fondo, la verdad es la que está integrando cuerpo y alma, la que está integrando espiritualidad, psique y biología. Y por lo tanto, tiene que ser una dimensión que escuche. O sea, esto no es puro material biológico, esto no es puro material psíquico, esto no es pura construcción, sino que todo esto tiene que integrarse en una unidad. Y esta aporta verdad personal, no solo biológica. Y esto aporta verdad personal, no solo biológica. Y esto aporta verdad social y personal, no solamente cultural lingüística, ¿no? Entonces, la integración de todos estos niveles es fundamental para poder la persona humana ser lo que puede ser sin ningún tipo de fractura interior y demás, ¿no? Por eso es muy bonito, por ejemplo, ver los escritos que Edith Stein, antes de ser carmelita y convertirse luego en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no?, que tenía fenomenológicamente hechos sobre el alma femenina, ¿no? Además hechos por una mujer, ¿no?, que no va solo ni al sexo, ni siquiera a la sexualidad psicológica, ni solo al género cultural, que ella esto lo padeció, porque si hubiese sido hombre, dada su talla intelectual y su capacidad de trabajo, hubiese sido una brillante catedrático cuando seguía siendo ayudante de Husserl, que no era poco, pero era desproporcionado a los méritos. Cualquier chico que hubiese hecho lo que hubiese hecho ella, a esas alturas hubiese tenido una influencia en la universidad y en el mundo intelectual de Alemania muchísimo mayor, ¿no? Sino que va al núcleo de la persona, al alma, al centro, ¿no?, para caracterizar eso, ¿no? Bien.
Estos son los elementos que he ido describiendo, ¿no? Que componen la ideología de género, ¿no? La que aparece en esta frase de aquí, perdón, en este punto se opta por un Padre, perdón. feminismo dialéctico, Soy ¿no? Víctor, una cuestión. Y No está proyectando su pantalla, o por lo menos yo no la estoy viendo. ¿no se está viendo mi pantalla? No. No. Ah, pues pensaba que se estaba viendo, perdonadme. Tenéis que haber protestado mucho antes. A ver. ¿Ahora ya se ve? Sí, Sí, ahora sí. Vale. gracias. Bien, perdonadme. Bien, esta era la diapositiva que explicaba antes, ¿no? Con los 3 niveles. Me servía para explicar la ideología de género, ¿no? Y anteriormente, o sea, teníamos la esponsalidad con las 3 campos, ¿no? Que están aunados, que vienen de los 2 principios, ¿no? Y luego tenemos la visión que la ideología de género tiene, cuando desde esta se construye y deconstruye las otras 2, que es lo que he ido comentando hasta este momento. Y aquí teníamos ya lo que son las raíces que he ido comentando, ¿no? Y entre estas, la frase que aparece en este punto, se opta por un feminismo dialéctico, que es lo que yo llamo filosofías de la O, exclusivista, ¿no? Excluyente, frente a un auténtico y radical feminismo como el de Edith Stein, ¿no? Christian Hoff Sommers es quien robó el feminismo, ¿no? Ahora tenéis en Francia movimientos interesantes que hablan de la tercera mujer, ¿no? Una mujer que está surgiendo que defiende su feminidad en la igualdad, ¿no? Porque hasta ahora las diferentes olas de feminismo que se han vivido de tipo en las sociedades muchas veces es simplemente el reivindicar para la mujer lo que era hasta ese momento para el hombre, igualdad entendida en masculinizarme, ¿no? De manera que como que el ideal de la mujer podría ser un tanto el ideal masculino, ¿no? Y bueno, hay ahora mismo una afirmación de la diferencia de tipo sociológico en cierto feminismo que es muy sugerente y muy interesante, ¿no? Creo que era Lipovetsky el que habla también de esto de la tercera mujer, aunque no estoy seguro ahora mismo. Bien. Bueno, si seguimos avanzando, ¿no? Si desde la esponsalidad de la carne aparece lo que es la relación de comunión matrimonial, ¿no? Es cuando se da ese paso de una amistad a un compromiso de por vida que se expresa no solo en la comunión de amistad, sino en la comunión de toda la persona. Y por lo tanto, en la comunión que se expresa con la donación íntegra del ser cuerpo y alma, ¿no? Se busca el ser uno en cuerpo y alma, ser una sola carne, ¿no? Una sola unidad, ¿no? Que mantenga la diferencia y promueva la plenitud de cada uno de los 2 que la forman, ¿no? Explica una promesa, en fundamento es una promesa de amor exclusivo y total, ¿no? Y desde esa promesa se adelantan al tiempo, ¿no? Es una de las máximas expresiones de la libertad humana, ¿no? Yo me decido de tal forma por ser fiel a esta persona, de esta forma matrimonial, que no voy a revisar esta decisión en mi vida, no es una decisión a ser revisada, no es una decisión a ser realizada, ¿no? Las personas unen su destino de una forma irrevocable y eso yo creo que desde lo que he dicho en la sesión anterior sobre la realidad de la promesa y el fundamento de la promesa se entiende, ¿no? Pues aunque el otro falle, yo sigo con la promesa, ¿no? Que el otro me haya traicionado no significa que yo esté desvinculado, ¿no? Es un vínculo fallido que tiene que mantenerse abierto a que el otro pueda reaccionar y quizá, a veces es inviable, ¿no? Quizá se reconstituya en lo que estaba proyectado, ¿no? Implica en la promesa no entender la evolución y desarrollo de la propia personalidad como independiente del otro, sino de integrar en la propia realización la variabilidad y evolución del otro. Es decir, yo no voy a construir mi matrimonio
como yo más mi complemento, sino que mi matrimonio es estar a la escucha, es como un baile, ¿no? No es como una flecha en ese sentido, sino como un baile en que el otro me lleva, me trae, yo le llevo, le traigo, y así vamos constituyendo la danza, ¿no? Pero yo no puedo pretender que el baile sea como un tango en el cual yo marco la dirección y solamente esa fase del tango en que yo voy y el otro va como arrastrado por mí sin que pueda decir nada, ¿no? Es al revés, ¿no? Es abrir mi futuro y quién voy a ser yo y cómo voy a ser yo a la variabilidad y evolución del otro. Que el otro puede enfermar, que el otro puede ser muy feliz, que el otro puede cambiar de opinión, que el otro puede no sé qué, ¿no? Y el compromiso en ese sentido tiene que ser, lógicamente, mutuo, ¿no? El matrimonio no se puede constituir si no hay esa promesa real por parte del otro. Y esa promesa real que se expresa en la entrega total con la verdad de la donación y la unión de los cuerpos, ¿no? Sería el modo en que el cuerpo expresa la unión de la persona, ¿no? Y el cuerpo está hecho, por decirlo así, en su sexualidad para ser capaz de expresar eso, ¿no? Aunque luego podamos vivirlo los seres humanos de una manera deficiente, ¿no? Reducido a gimnasia, reducido a objetos, reducido a intercambio o incluso a negocio, ¿no? O a utilización de uno por el otro, aunque sea de común acuerdo esa utilización, ¿no? Pero el cuerpo es capaz de expresar esa comunión y tiende a expresar esa comunión y ayuda a realizar esa comunión, ¿no? La unión de los cuerpos es algo realmente personal, lo cual no quiere decir que se produzca de un modo automático, aunque tenga ese dinamismo. Corresponde a las personas la tarea de realizarlo, ¿no? Y lógicamente la verdad total del otro, o sea, esa exclusividad es yo contigo y tú conmigo y con nadie más, ¿no? Esa excluye también junto a la exclusividad la totalidad. La totalidad incluye el todo del otro. Y el todo del otro incluye su verdad en cuanto posible padre o posible madre. Igual que incluye otras muchas cosas. O sea, un decir yo me comprometo contigo para siempre, pero excluyo los hijos, o sea, te excluyo a ti en cuanto posible madre o te excluyo a ti en cuanto posible padre, ya no tiene totalidad. Eso antropológicamente no es una promesa de este tipo, ¿no? Será un pacto del tipo que sea, de la entidad que sea, habrá que analizarlo luego éticamente o legalmente, pero no sería en sentido estricto un matrimonio y un amor de este tipo. Sería otra cosa. Por eso, en derecho canónico, la consumación del matrimonio forma parte de la realidad del matrimonio. El sacramento del matrimonio en la liturgia no culmina hasta que no se ha consumado el matrimonio y se ha hecho una sola carne físicamente, ¿no? Y del mismo modo, o sea, por eso se habla del matrimonio no consumado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí y por qué no se ha consumado, ¿no? Pero junto a eso también una vinculación entre dos personas que excluya a los hijos. Si excluye a los hijos, no es matrimonio. No, yo es que te quiero del todo menos en esta dimensión. Pues mira, no. Otra cosa es que diga, pues durante este tiempo no, pero ya vendrán los hijos. Bueno, a lo mejor ahí ya puede que haya realmente matrimonio, pero se haya aplazado su realización plena, ¿no? Y puede que esa promesa sea realmente constitutiva de un matrimonio, ¿no? Pero si los excluye, ¿no? Ya no hay matrimonio. O si excluye la exclusividad, o si excluye el de por vida, ¿no? Toda tu vida, ¿no? Todo va incluido ahí, ¿no? O sea, es una promesa fuerte que manifiesta una gran libertad, ¿no? Y que no es fácil llegar a serla, ¿no? Es el mismo tipo de promesa que encontramos cuando el amor esponsal se manifiesta, aunque ahí solamente desde la gracia se puede entender el asunto de una manera plena, en la forma de vida celibataria, ¿no? Pero sería este mismo tipo de amor, ¿no? La familia, que se constituye desde el matrimonio, sería como la célula básica, ¿no? Es la relación de comunión donde se va a dar ese amor que es capaz de acoger nuevas vidas tal y como son. O sea, los hijos tienen el elemento de ser algo querido, esperado y don que viene en última instancia por procreación de Dios mismo, ¿no? Y en el cual se le acoge al hijo tal y como puede llegar a ser, porque al fin y al cabo el amigo, el esposo o la esposa, te lo has elegido tú.
Pero los hijos no te los eliges tú. Y ya cuando empiezas a elegirlos situándote en una situación, en una relación de poder, de dominio, empieza un problema. Porque claro, tú eliges el amigo o la amiga o la novia, pero la novia y el amigo te tienen que elegir a ti también. Pero cuando se trata de un hijo, el otro no tiene posibilidad de decir nada. Y si yo decido que voy a tener un hijo diseñado en laboratorio con estas características, estoy situándome como ser humano con una situación de dominio, de poder, no de gratuidad, no de don, no de acogida, aunque mi intención pueda ser muy buena y muy noble, pero la objetividad de mi elección no es de don, no es de gratuidad, no es de acogida, es de dominio, de poder, ¿no? Sobre otro ser humano, sobre otra persona. En la medida en que la técnica haga eso posible, pues será una tentación que tendremos los seres humanos. Pero no porque sea posible hacer eso, significa que esté hecho bien. O sea, yo no tengo derecho a un hijo. Nadie tiene derecho a otra persona, ¿no? Bien, y en la Una familia... pregunta. Sí, ¿quién Una es? pregunta, Hombre, perdón. Soy siempre, Cristina Cristina. Rueda. Cristina, dime, sí. Cristina Rueda. Que es que yo tengo en la elección de, porque se dice que el hijo no se elige, ¿no? En el que viene. Y en el matrimonio también. Yo es que ahí dudo. No entiendo. Yo no creo que Perdóname. sea, que yo no creo que sea tanto una elección en el matrimonio, sino que ¿Te ya pasa? lo dice el refrán de que boda y mortaja del cielo baja. O sea que no lo veo tan Bueno, mira, de algo que eliges. tú te casas porque quieres. Si no dices que sí, no te casas. Lógicamente tú Ya, eliges, tú eliges entre lo que hay. Entre lo que hay, por los factores que sean, el otro te conquista o tú conquistas al otro, te seduces, te reduces, das pasos hacia adelante. Pero eso no se hace sin tu libertad. Y eso no se hace sin tu promesa. Otra cosa es que decir, la persona, pues claro, uno experimenta siempre cuando hay en este tipo de relación algo que te sobrepasa, hay una experiencia de donación. La donación, no ha aparecido la persona que pudiese llenar mi vida. Claro, porque hace falta que a lo mejor ha pasado esa persona, pero esa persona no ha sido capaz de donarse, ¿no? Ese elemento de donación, claro, yo no lo puedo consumar o realizar del todo si la otra persona no se me entrega, ¿no? Y en ese sentido es algo que me pasa. Pues por eso, que Pero tampoco ese eliges sentido tanto. Porque tienes... ese sentido no significa que eso te haya pasado. Eso significa simplemente que posibilita que pase. Porque eso, si tú dices que no o el otro dice que no, no sigue adelante. Al final, junto al pasar y al sentir la fuerza de arrastre, que puede ser muy intensa, tiene que haber un consentimiento libre. Nadie se casa sin querer. Si es sin querer, como la película de la princesa prometida. Si tú no dices que sí, desde lo más íntimo de ti, no hay boda. No hay compromiso, ¿no? Y en ese sentido tú eres Sí, activo también y libre. No es como la fuerza del destino que me arrastra hasta el altar y no me queda más remedio que decir que sí. Bueno. Es decir, si es Sí, así, vale. puede ser una pasión que dure un montón de tiempo o menos tiempo, pero no hay. Tiene que haber un momento de libertad en que tú digas sí quiero. Y entre esos factores estará la atracción, estará la pasión, estará eso que experimentas como un don y un regalo, pero eres tú que dices que sí. Y lo mismo pasa con el sí en la vocación, ¿no? Tú puedes experimentar la atracción de Dios, la fuerza del Espíritu, que es como que te arrastre y te seduce, o lo que sea, pero tienes que decir que sí. Y además, Vale. el otro deja espacio al sí. Dios deja espacio a que digas que sí o que no. Y en la vida, los tiempos dejan espacio a que tú digas que sí o que no, salvo que te arrastrada a los 17 años sin madurez y libertad, te cases y tal, y luego resulte que era que sí o luego resulte que era que no. No sé. Bueno, Vale, vamos a... sí. Una preguntita, don José, brevísima. Soy Inmaculada. ¿Me oye? Sí, sí. Voy a quitar los auriculares. ¿Sí? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Nada, yo no oigo nada. Claro, te has quitado los auriculares, no me puedes oír. Ah, perdón, hijo, es que soy de otra era. Perdón, padre. A ver, la pregunta es, usted ha comentado, brevísima, si se excluye los hijos en el matrimonio, no hay matrimonio, ¿correcto? Sí. Vale, y ahora
eso es la base. Y yo le pregunto, si la pareja de contrayente elevan uno de ellos un contrato notarial excluyendo los hijos, después se casa a los 2 años o al año y los hijos no vienen y entonces ella dice, es que yo quiero tener hijos. Dice, no, yo he excluido notarial donde él excluye tener hijos. ¿Habría matrimonio? Vamos a ver, yo civilmente, no sé, porque lo civilmente ya es casi irrelevante muchas cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista antropológico, no digo católico, sino antropológico, de quién soy yo. Eclesiásticamente. No, eclesiásticamente, sí. Pregúntale al derecho canónico, pero el derecho eclesiástico suele acomodarse bastante bien a la verdad del ser humano, ¿no? Pero desde un punto de vista antropológico hay un fallo en el fundamento de la promesa de totalidad, que vicia. Otra cosa es que luego eso se pueda sanar o no se pueda sanar más adelante. Pero en la exclusión de los hijos está diciendo, yo no te quiero a ti del todo. Y si una de las condiciones de la promesa esponsal es te quiero del todo, no hay esa promesa esponsal, hay otra cosa. Que eso la ley civil lo llama X o lo llama Z, pues es otro problema muy interesante. Es un contrato, es un contrato de condición. Sí, pero eso está decir, recogido en el Código Civil como un contrato de condición. Pero la pregunta era ¿quién antropología? No, antropológicamente no hay matrimonio. ¿Vale? Porque falla una de las cosas básicas, ¿no? Ya, gracias. ¿Vale? Eso habría que intentar que no se llamase matrimonio, sino de otra manera. Bien, pues vamos a continuar. Bueno, por ser ahí donde surgen los hijos, se acogen los hijos, es el ambiente donde surge la fraternidad, donde se aprende a querer al otro por un tú de comunión, no por lo que hace, no por lo que puede, no por sus capacidades, donde se aprende el ámbito interpersonal, donde se aprende a construir el auténtico nosotros. Ahora bien, la familia no es autosuficiente en muchos campos y necesita de la sociedad, ¿no? Por eso la visión, en contra de lo que a veces piensa Platón, incluso en algún momento Aristóteles, es la de una prioridad de la familia respecto a la sociedad. La sociedad está hecha de familias, la sociedad es más grande que las familias, sin embargo la familia es más importante que la sociedad. En ese sentido, la relación no es la de la parte al todo, sino la del fundamento a lo fundamentado. De manera que la sociedad se tiene que orientar a favorecer a la familia, de manera que es subsidiaria, es lo que se llama subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, ¿no? La sociedad subsidia a la familia, no la reemplaza en sus funciones, sino que lo que tiene que hacer es favorecer y ayudar. ¿Por qué? Porque el vínculo que establece la familia es el que orienta y posibilita el resto de vínculos sociales. Y porque la sociedad surge desde ahí, ¿no? Surge desde ahí en el sentido originario, ¿no? Lógicamente, luego las familias se construyen dentro de una sociedad. Yo me caso dentro de una sociedad. Yo conozco a mis amigas, de las cuales estará mi novia y mi esposa, dentro de una sociedad, ¿no? Pero una vez que yo he hecho eso, mi familia no es una parte de la sociedad, sino un núcleo de esa sociedad, ¿no? Y la función es subsidiaria, ¿no? No sustitutoria o dominante, ¿no? Tiene una prioridad, ¿no? Igual que las sociedades intermedias en un Estado tienen un papel que tiene que coger más peso respecto al propio Estado, ¿no? O sociedad considerada como un todo, ¿no? El otro principio que surge de aquí para la sociedad también y entre las familias es la solidaridad. No se trata solo de una vinculación que implique unas relaciones de justicia y de soporte en el momento en que falle o no tenga capacidad suficiente, sino que también los vínculos entre los miembros de la familia y los miembros de la sociedad están regidos por el principio de solidaridad. Es lo que hace que una sociedad forme cuerpo, ¿no? Y que una familia forme cuerpo. Esto se ha puesto de relieve, lo hace Spemann, que es una idea que se incorpora al pensamiento social y al pensamiento de la familia, es una aportación cristiana, aunque es perfectamente sostenible la idea de solidaridad y el principio tal
desde un pensamiento no cristiano, ¿no? Pero ha sido descubierto gracias al cristianismo, ¿no? La solidaridad lleva a ir más allá de las exigencias de la sola justicia distributiva o conmutativa, ¿no? Y es la idea que también la coge Zubiri en parte del cristianismo y en parte de la biología, de cómo los que forman parte de un organismo tienen una función solidaria, están unos en función de otros solidariamente para hacer que cada uno sea más sólido, ¿no? Aquí os he puesto esta frase de Amoris Laetitia que expresa un poquito la relación entre sociedad y matrimonio y su fundamento, ¿no? Es un texto de un papa, pero aquí no lo tomamos solo como un texto magisterial, que eso para un teólogo y un creyente es fenomenal, sino también en cuanto expresa un pensamiento y una verdad, ¿no? Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y los pueblos. Ya no se advierte con claridad que solo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacerlo posible la fecundidad. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad, ¿no? Son diferentes niveles de análisis, de descripción o demás, pero que ponen de manifiesto esa en contra de lo que en principio, a veces, porque ahí no son demasiado fieles, o sea, cambia su pensamiento, ¿no? A Aristóteles y Platón, que ahí tienden a ser más holistas, ¿no? La polis es más que sus miembros, ¿no? Aquí es mucho más personalista y el personalismo aparece también en la expresión de este vínculo entre personas que es la comunión, ¿no? Como fundamento. Lo otro es más despersonalizador, ¿no? Bien, pues corramos un poquito. Lo que aporta la familia a la sociedad, pues aquí se hace un poquito expreso, ¿no? Personas, es donde se personifica, la colaboración, la transmisión y la educación, la fraternidad, el ámbito del perdón y el arrepentimiento. En la medida en que se pierda la familia, la sociedad se va despersonalizando, ¿no? El que perdona, bueno, os he explicado antes, ¿no? Cómo el perdón precede a la conversión, ¿no? Bueno, se podrían enunciar muchos más, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y ya pasando de las relaciones de comunión a las relaciones sociales, que son personales despersonalizadas. Es decir, se tienen en cuenta por función de las personas, sin olvidar que son personas, pero no en cuanto son personas, ¿no? Pero no son antipersonales, son siempre dentro de esa esfera que lo engloba todo, ¿no? La sociedad tiene un fundamento esencial en la persona, que se expresa en su naturaleza social, en lo biológico, en lo familiar, etcétera, ¿no? Pero el fundamento es normalmente personal, ¿no? Las relaciones entre familia y sociedad, ya os he expresado antes, ¿no? Bien, y el orden de fundamentación, los que estáis conmigo en sociología, esto lo vimos hace relativamente poco, ¿no? Parte de esa socialidad natural y personalista para establecer una colaboración para una tarea o misión en común, que sería el fundamento que da Aristóteles a la sociedad. La sociedad y la convivencia se producen porque los hombres se ven que colaboran, de hecho, para conseguir tareas que solos no pueden, ¿no? Y desde la colaboración a un nivel más alto de elaboración surgirían los estatutos, los pactos, ¿no? Bien sea en plan positivo, para llegar a más, tener más capacidades, es el planteamiento rousseauiano del origen de la ciudad frente al estado natural y también del origen del mal. El mal para Rousseau es porque nos unimos y vivimos en ciudad, en sociedad, el hombre natural se pervierte, es el precio que pagamos, el mal, ¿no? Por llegar a más de lo que teníamos antes. Por eso le llamaban la sombra, ¿no? Era la sombra. Dentro de la ilustración de las luces, él era la sombra porque decía que la sociedad y la ilustración tenía sombras, tenía puntos negativos. Uno de ellos es ese, ¿no? O bien sea en el planteamiento hobbesiano.
de Hobbes, ¿no? Homo homini lupus. Para evitar devorarnos unos a otros es necesario que pactemos, y así podremos seguir así, ¿no? Y por último, dentro de ese pacto, una sociedad ejerce una coacción anónima desde dentro mismo de las personas, no solo con multas o con amenazas de cárcel y de infracciones, ¿no? Esa presión que en sociología hemos estudiado, por ejemplo, con Durkheim, ¿no? Entonces, todas estas cosas son parcialmente verdaderas. Lo importante es colocarlas en su lugar, ¿no? Hay presión porque vivimos en sociedad, colaboramos porque somos sociales, hacemos pactos porque convivimos y colaboramos porque antes ya somos una sociedad, ¿no? España no existe porque tengamos la Constitución de 1978, sino que porque España existe, los españoles hicimos el pacto, o hicieron los que entonces había, de 1978. Pero la sociedad española es previa al pacto. Luego el pacto refuerza, articula, o puede dañar, o puede disolver, según sea su fuerza, una convivencia y puede incluso disolver una sociedad o acabar caducando, ¿no? Porque el pacto no es ningún dogma de fe. Pero el pacto no constituye una nación. La nación es previa, el pueblo, la sociedad es previa al pacto que lo expresa, ¿no? Y luego lo refuerza o lo destruye. Bien, esta perspectiva que estoy ofreciendo es fundamentalmente personalista, ¿no? El personalismo, aunque no esté muy de moda en el pensamiento contemporáneo, es el que resuelve lo que ha sido, y en parte es, la antinomia entre el individualismo y el colectivismo, ¿no? El que aparecen en la columna gris de este lado, ¿no? ¿Qué es lo que ha habido? Pues la forma más extrema de verse es el capitalismo liberal extremo, o en el colectivismo el nacionalsocialismo, o el socialismo nacional, que era el partido nazi, y el comunismo, ¿no? Y el comunismo. Uno con una raíz en Hume y en Descartes, un empirista y un racionalista, pero ambos muy centrados en lo individual, y otros en un pensamiento de tipo Hegel o incluso marxista, que es la izquierda hegeliana. Es un pensamiento del todo. El todo puede a las partes. Importa la humanidad, no el individuo. El individuo se sacrifica a las partes. Aquí el todo no importa, se construirá de una manera más o menos eficaz en la medida que los individuos, cada uno sea feliz, libre y colabore a su manera, ¿no? Entonces nacen de la contraposición entre individuo y colectivo. Y el colectivismo apoya al colectivo, es más importante que el individuo es sacrificable, y el individualismo al revés, ¿no? Ese es el tipo de relación que se da, ¿no? Por eso aquí las libertades dependen de lo que te conceda el Estado o la sociedad. ¿Cuál es el nivel de trascendencia que hay? Pues curiosamente ambos posturas coinciden dos cosas, son dialécticas, son de la O, por decirlo así, son conflictivas, y ambas coinciden en que el horizonte es muy material, ¿no? Es el bienestar material, ¿no? La meta es también, pues, una sociedad sobreabundante. ¿Y cómo se consigue? Pues a través de una dialéctica de guerra de clases, de lucha de clases, o bien a través de una mano negra, simplificando mucho, ¿no? Que hace que haya una distribución automática de la riqueza, ¿no? El resultado real, curiosamente, de las dos posturas lo vemos enseguida, ¿no? Al final es una sociedad despersonalizada, en ambos casos capitalista, tal y como ha acabado, de un capitalismo en un caso no de Estado y en otros casos sí, como puede ser China, ¿no? Pero que es anónimo en el fondo. Es un poder anónimo económico el que en ambos casos decide sobre las personas. Uno en nombre del individuo y el otro en nombre del colectivo. Pero ambos acaban ejerciendo el mismo tipo de destrucción material dialéctica y despersonalizadora sobre el ser humano. En el caso del capitalismo liberal extremo o del comunismo, por ejemplo, ¿no? Luego hay muchas formas intermedias que se podrían matizar mucho, que son las que solemos vivir nosotros, ¿no? O sea, sistemas socialcapitalistas que mezclan elementos sociales con elementos liberales, en mayor o menor medida. Una cosa es el americano, otra el francés, otra el español. El peso del Estado cambia, el papel del individuo cambia, ¿no? Pero bueno, el asunto es que mientras nos movamos en estos horizontes,
van a surgir conflictos irresolubles de una u otra forma, porque se está olvidando la raíz que es la persona, ¿no? Que es la que estaba en la idea, por ejemplo, de los tres padres, ahora que ha sido hace poco el aniversario, los tres padres, Schumann creo que era el francés, ¿no? Luego el alemán no me acuerdo cómo era, y el italiano, que hicieron los fundamentos de la Europa actual, ¿no? Con una inspiración cristiana, ¿no? Entonces se busca una relación articulada y cooperativa, buscando un bien integral de la persona, no solo una Europa del dinero o una sociedad del dinero y del bienestar, ¿no? Sino un proyecto que incluye una idea de persona y por lo tanto de sociedad, ¿no? Y la meta no es la abundancia, sino que es un personalismo comunitario, ¿no? Esto es lo que formula Mounier, ¿no? El asunto es, ¿y es esto posible? ¿Hasta qué punto es utópico? Ahora, los otros dos sí se han mostrado ya, de hecho, utópicos. Esto, que a lo mejor lo que propone Benedicto XVI, cuando habla de Caritas in Veritate, y también el nuevo orden económico, da alguna idea, a lo mejor es realizable. O lo que está diciendo el Papa Francisco, de llamando también con otros términos, pero en el fondo la idea es común a esa, ¿no? Bien, avancemos un poco. Habría más cosas a decir, ¿no? Aquí el tema importante de ese cuadro es mantener la noción de persona. Solo la persona articula colectividad e individualidad. Yo no soy solo un individuo ni soy parte de un colectivo. Yo soy persona, persona con los demás. En la medida que eso se muestre, el otro no será un enemigo o un rival y el todo no será un todo que me despersonalice, sino un todo para la persona, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Unas últimas reflexiones en torno al trabajo, ¿no? El trabajo, que es lo que el hombre desarrolla en la sociedad, perdón, el trabajo tiene dos dimensiones, ¿no? Esto ya lo descubrió Aristóteles cuando hablaba de la praxis y la poiesis, ¿no? Pues el trabajo tiene una parte que queda en mí, praxis, y otra parte que queda fuera, poiesis. Cuando el trabajo es para uno mismo, disfrutas porque la poiesis queda siempre delante tuya, ¿no? Por ejemplo, tú has arreglado, construido las estanterías de tu cuarto y disfrutas viendo cómo te han quedado. Pero al mismo tiempo eso te ha realizado a ti mismo como alguien capaz de hacer algo y te sientes orgulloso de esa capacidad, te sientes feliz, etcétera, ¿no? Si te han salido bien, claro, si se te caen a los 2 días, pues mejor que huyas de casa, ¿no? Pero bueno, el punto ahí está en que estas dos dimensiones hoy en día se separan, porque tú trabajas normalmente para otro y el fruto de tu trabajo queda fuera. Es la parte de verdad que tiene el análisis marxista, que se aliena, dice él, se extraña, se convierte en algo alienado, alienígena, que no es mío, ¿no? Es la alienación del fruto del trabajo, ¿no? Lo cual produce un riesgo. Eso en las sociedades desde la revolución industrial pasa de una manera exagerada, ¿no? Y más luego con la revolución del chip, ¿no? Entonces, al final, el trabajo se ha convertido en algo que es un producto, que es una cosa, y que se traduce en una mera recompensa, que es el dinero, si me pagan bien o no me pagan bien. Y se ha perdido el elemento de satisfacción personal que produce el trabajo, la capacidad que tiene ese trabajo para enriquecerme como persona. Y es algo que luego el ser humano, porque estamos así, y eso lo muestra esta verdad antropológica, echa de menos, ¿no? Cuando estamos en paro, ya no es solamente que no tenga ingresos, es que me siento inútil, no me puedo realizar. Luego, cuando tengo trabajo, resulta que a lo mejor el trabajo que no me gusta, estoy quejándome contra él, ¿no? Pero no soy capaz de saborear esa dimensión antropológica. Pero cuando no tengo ni siquiera un trabajo, o lo podéis experimentar también con el estudio. En la medida que estudias y lees y avanzas y progresas, vas viendo no solamente el fruto en unas notas o el fruto en que el formador o el superior te da palmaditas en la espalda y te deja pasar de nivel a la siguiente pantalla, ¿no? No, el asunto está en que tú mismo sientes como eso te realiza la dimensión subjetiva del trabajo, ¿no? Entonces es muy importante integrarlo. Hubo unas reflexiones de tipo filosófico, pero también magisterial, que son muy interesantes a quien le gustase hacer una antropología, una filosofía de esto, que hizo desde su filosofía de la acción,
hizo ya siendo Papa Juan Pablo II, que la recogió en un documento que se llama Laborem Exercens, y hay una parte ahí más filosófica sobre el ejercicio del trabajo, ¿no? Tanto la visión colectivista como la versión capitalista del trabajo coinciden en reducirlo a su elemento material. El trabajo queda enajenado, su fruto es convertido en algo objetivo que se compra y vende, y por eso esta ley de la economía no logra integrar el elemento de realización personal que el trabajo implica. Esto ahora hay empresas que han comprobado paradójicamente que un trabajador rinde más cuanto más feliz es y cuanto más se realiza. Por lo tanto, tienen en cuenta todo esto a la hora de seleccionar personal y orientar el trabajo de la empresa. Y curiosamente lo hacen no porque sean muy personalistas o muy cristianos o muy humanistas, no, lo hacen porque resulta que económicamente resulta rentable, ¿no? Lo cual manifiesta la verdad, ¿no? Fíjate, la verdad del ser humano, que aunque sea con una intención parcial, la verdad del ser humano y de lo que es trabajar se manifiesta ahí, ¿no? Ahí el ciudadano finalmente vende el tiempo, se vende en cierto sentido a sí mismo, en forma de trabajo, mejor o peor cualificado o retribuido. Una perspectiva personalista de las relaciones laborales permitiría incluir elementos más cercanos a la persona, pero fijaos que son muy conflictivos. Las necesidades. Es decir, si tú eres un padre de familia de 7 hijos, tienes que tener un sueldo distinto por el mismo trabajo que un padre de familia sin hijos, o con un hijo solo, perdón, porque si no serías padre de familia. La naturaleza, la cultura, el arte, la dimensión social del trabajo, el crecimiento, la cualificación profesional, no solo como algo cuantificable, sino como algo que enriquece al sujeto individual, sabiendo que lo que enriquece a cada persona enriquece al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, meter el principio persona en estas estructuras es muy importante, ¿no? Esto luego le podrías dar también una dimensión creyente, ¿no? Es decir, el trabajo como parte de lo que es la culminación del mundo, de la creación, ¿no? Es una perspectiva de la creación, ¿no? Lo que se habla, ¿no?, de el ser humano como co-creador con Dios. Co-creador con Dios. No somos los cuidadores de un parque zoológico ni de un jardín botánico, sino somos los colaboradores con Dios en llevar la creación a su culmen, ¿no? Luego desde ahí muchas cosas que puedes sacar para la espiritualidad del trabajo, el valor del trabajo, lo que sea, ¿no? Pero lo importante aquí es descubrir la centralidad de la persona y cómo este tipo de acción, que es el trabajo, ¿no?, está ahí. Quizá a veces el trabajo artesanal o el trabajo artístico sean los que mejor manifiestan o más de una manera inmediata manifiestan esa vinculación, ¿no?, entre acción y persona. Muy bien, pues con esto lo esencial queda dicho. Tenéis mucho más, por si podéis leerlo, en los temas que os he colocado en PDF en la carpeta. ¿Hay alguna cuestión así final que queráis comentar o así? Cristina, ¿quieres preguntar algo? Sí, Cristina, pregunto. Entonces, el tema 2 de una mirada al misterio del mal, ¿eso lo hacemos por nuestra cuenta? No, eso ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Yo creo que llegué a presentar el esquema muy velozmente porque no doy tiempo mucho. Sí, vale. Y hoy he preguntado si tenéis preguntas al principio y nadie ha querido preguntar nada. Sí. Ya lo siento, pero si quieres preguntarme en las tutorías, yo estoy esta tarde Vale. te contesto todo lo que pueda. Gracias. Vale. Gracias. Sí. José. Sí. ¿Quién habla? Yo tengo una cuestión. Yo soy César. César, sí. Es con el tema que hemos comentado antes de la responsabilidad de la amistad, que Aristóteles planteaba la amistad como una relación en la que se comparten bienes, ¿no? Ponía el tema del bien como núcleo de esa relación. Entonces, ¿se puede decir de alguna forma que la responsabilidad y las relaciones familiares también son un tipo de amistad? ¿O en qué medida se entiende el amigo? Porque el esposo de algún modo también es amigo, ¿no? Por la esposa. Sí, pero no es solo amigo, ¿no? Hay algo que tú das a la esposa que no das al amigo. ¿No? Hay algo que das a la esposa que no das al amigo. Ahora, que la amistad
¿Es un ingrediente necesario del amor esponsal? Sí. Ahora, el tipo de amor de amistad implica una elección a partir de un bien compartido, ¿no? El bien compartido puede empezar por eso, afición a la literatura, afición a un deporte, ¿no? Pero va llevando a un querer lo mejor para el otro, ¿no? Entonces, en la familia, ya entre hermanos, no hay elección. Tú no eliges a tu hermana ni a tu hermano. En ese sentido, no sería estrictamente amistad. Otra cosa es que siempre una situación que nos viene dada pueda ser acogida en nuestra libertad y desde ahí construir una relación fraterna que incluya la amistad. Pero mi vinculación con mi hermano, el amor que se da ahí, tiene un componente de, por un lado, de no elegido y por otro lado, de quiero, aunque yo no elija, que supera la amistad, ¿no? Luego se puede vivir de manera deficiente, ¿no? Entonces, ¿puede estar la amistad como ingrediente en la familia entre hermanos? Sí. ¿Puede estar la amistad como ingrediente en la familia entre esposos? Sí. Pero sabiendo que lo que hay ahí no es solo amistad, ¿no? Tiene un ingrediente en el matrimonio de entrega total que no se da entre amigos y tiene un componente, entre otros, el que es la entrega sexual, ¿no? Y ahí está siempre ese tema, porque la amistad tiende a más, tiende a más, tiende a más. Y está la pregunta que no tiene fácil respuesta, ¿no? ¿Es posible una amistad hombre-mujer que no lleve consigo la sexualidad, una amistad profunda? Es decir, cuando se busca una comunión alta, ojo, ¿no? Es decir, es un tema ahí que no es fácil, ¿no? O sea, en teoría puedes decir sí, ¿no? Pero la vivencia afectiva del ser humano es muy curiosa, ¿no? Va muy unido, o sea, porque, claro, forma parte de nuestra amistad que yo soy hombre y tú eres mujer, con lo cual hay un elemento ahí que puede distorsionarse, lo cual no quiere decir que, claro, ¿hasta qué nivel se puede ser amigo un hombre y una mujer sin ser esposos, ¿no? ¿Hasta qué nivel? Hay ciertos niveles que es más sencillo, ¿no? Ahora, en los hermanos, pues puedes ser muy buen hermano y a lo mejor ser más amigo de uno que de otro, ¿no? Es decir, algo de amor de amistad debe haber, ¿no? Pero queda como absorbido, ¿no? Yo creo que a lo mejor la palabra es decir, queda absorbido el amor de amistad en esas otras expresiones, ¿no? Pero bueno, es muy opinable, ¿eh? Como lo describas. Gracias. Muy bien. ¿Alguno más quiere preguntar algo? Profesor, disculpe, quería preguntarle sobre el tema de la homosexualidad. Le habla Daniela. Sí, grita un poco porque te oigo súper bajito. Estás como muy lejos del micrófono. ¿Ahora sí? Ahora un poquito más, sí. Vale. Bueno, le hago un comentario que normalmente suelen decir los homosexuales, que es pues que quieren a la persona como tal, pero eso no sé cómo se podría explicar antropológicamente con lo que nos acaba de explicar. Es que la verdad no le encuentro... Vamos a ver, yo tengo grandes amigos que son homosexuales y son católicos y son practicantes, ¿no? Y bueno, y en concreto ahora me viene a la cabeza uno de ellos que vive una relación de amistad profundísima con lo que en otro caso sería su pareja, pero aquí no llega a ser su pareja, ¿no? Ahora, ¿cuál es el asunto ahí? Es ir a la verdad de lo que hay en la relación física, ¿no? Y luego habría que ver realmente lo que un homosexual expresa o desconoce o quiere decir cuando dice eso, ¿no? Porque el tema de la formación de la personalidad, el tema de cómo se desarrollan los afectos y la identidad sexual en la adolescencia tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Entonces, es decir, tú puedes amar a otra persona, sí, pero en la medida en que ames más a la otra persona, te darás cuenta que la verdad de la sexualidad tiene una verdad personal, biológica. Es decir, lo biológico no es solo cosa o instrumento, sino parte de la verdad. Por decirlo de otra manera, a veces la gente, con otro caso, hay personas, yo me encontré una vez un caso de una persona que iba a cambiar de sexo y para hacerse la operación se iba, no sé si era a Indonesia o a Vietnam, un país de estos, ¿no? Porque
aquí no se lo hacían, ¿no? Y claro, una de las cosas que no les advierten es que eso te cambia, por decirlo así, lo que serían los aparatos reproductores, ¿no? O la apariencia de los mismos, las gónadas, ¿no? Pero no te cambia la identidad, o sea, todo tu cuerpo sigue siendo XX o XY, ¿no? Y eso, normalmente lleva luego una serie de contraindicaciones psicobiológicas también, ¿no? Que normalmente no se dicen, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de apariencia o de figura o de forma que yo modelo, sino que estoy dejando de escuchar, estoy mirando el sexo, estoy mirándolo como cosa, no como una dimensión de la persona. Lo estoy despersonalizando, ¿no? Entonces el asunto está ahí en personalizar. Yo en la medida en que en nombre de la persona trato al otro como cosa, digo, no, es que para mí la persona es más importante y lo otro es cosa. Sí, pero lo que estás haciendo para decir eso suena muy personalista, pero en el fondo lo que estás haciendo es cosificando una dimensión que es personal, ¿no? Entonces se trata de personalizar la verdad del sexo, la verdad de la sexualidad y la verdad de tu identidad como hombre o como mujer, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias, profesor. Gracias. Vale, venga. ¿Alguien más quiere preguntar? No, pues nada. Un placer veros y ánimo que queda solo una sesión. Vale. Gracias. Venga, nos Hasta luego, vemos. adiós. Hasta luego. Adiós.